Saludos queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Cabudare y a todos aquellos que se conectan dentro o fuera del país. Bendiciones en el nombre de Jesús para todos ustedes y espero que estén entonces preparados para que, como siempre, compartamos un tiempo muy especial de mucha edificación en la palabra del Señor. Quiero que te prepares porque en tan solo 2 minutos daremos inicio a nuestro servicio de celebración. En instantes nos vemos. Nuestro propósito es adorar, amar a Dios y a la gente que nos rodea, dar de nuestros recursos, tiempo y amistad, orar hasta que algo suceda en la vida de quienes amamos, restaurar con la palabra de Dios a toda persona que lo necesite, alcanzar a otros con el mensaje de Cristo, retar a cada discípulo a servir en la iglesia según sus dones. Saludos querida iglesia, qué alegría poder estar una vez más juntos y celebrar este tiempo de alabanza, de adoración al Señor, pero también es un tiempo para recibir lo que estoy seguro Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy desde mi corazón espero poder sembrar una semilla de fe que les ayude a crecer o continuar creciendo espiritualmente. Hoy quiero hablarles de un tema que he llamado Avancemos confiadamente día a día. En la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, se narra un momento en el que Jesús está compartiendo con algunas personas y les habla precisamente de cuál debe ser nuestro comportamiento en nuestro diario andar. Por lo menos en esta área que vamos a continuación a compartir. Jesús les decía, en el día a día van a enfrentarse a ciertos pensamientos, a ciertos desafíos, como por ejemplo llegarán a pensar, hey, ¿cómo vamos a vestirnos? ¿Cómo vamos a comer? Pero Él les dijo, ustedes estén tranquilos, no tienen que preocuparse de qué comerán, cómo se vestirán. Y realmente lo que Jesús estaba mencionando era que aún en las cosas más cotidianas de la vida, que pudiéramos aún agregar otras aparte de estas dos que Él menciona, lo que estaba diciendo es, necesitas estar confiado y sentir que esas cosas están cubiertas
por medio de aquel que te ama profundamente. Ahora, ciertamente que mirarlo así no es para nada difícil. Pensar, es cierto, necesito estar confiado, necesito tener fe, necesito avanzar por la vida, creyendo en, por ejemplo, las promesas que Dios nos ha dado. Pero otra cosa distinta es que nosotros entonces sepamos cómo hacer tal cosa. Por eso es que entonces Jesús nos habla y nos dice, quedó reflejado allí en Mateo 6:33, y nos dice eso, en lugar de estar preocupados, afanados, estén tranquilos sabiendo que así como su Padre, así como Dios está al pendiente de las aves, está pendiente aún de vestir a los lirios del campo, lo hará con ustedes. Pero ¿qué es lo que entonces ustedes deben hacer? Dijo Jesús, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, dice, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si nosotros vamos a avanzar confiadamente, porque no se trata solo de avanzar, a veces podemos sentir que vamos marchando hacia adelante, pero con ansiedades en nuestros corazones, con preocupaciones, con tensiones, en fin, y aunque obviamente estamos viendo un resultado, el pago que se está haciendo por alcanzar esas cosas en algún momento o en alguna medida, ¿verdad?, puede ser alto. Jesús dice, no solamente es confiar, sino que o avanzar, sino también hacerlo con esa confianza que tiene una fuente, pero también tiene un orden. ¿Qué es lo primero que quiero yo destacar de estas palabras de Jesús? Queremos avanzar confiadamente, tengamos visión de reino. Ten visión de reino. En ese caso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios. En otras palabras nos está diciendo, cerciórate de que perteneces al reino de los cielos. Debes estar seguro de que perteneces al reino de Dios, al reino de mi Padre, decía él. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es relevante? Y más aún, porque esto debe ser colocado primero, porque lo que posteriormente dice Jesús es que Dios, quien es el que dirige el reino de los cielos, aquel que es el Señor de ese reino, entonces se encargará de que las demás cosas puedan estar allí presentes. Qué bueno es poder hacernos una pregunta este día, preguntarnos, ¿estoy seguro de que pertenezco al reino de los cielos? Esa pregunta puede tener dos posibles respuestas, por lo menos las más evidentes. Una de ellas puede ser, sí, estoy seguro, lo que implica, he reconocido a Jesucristo como Señor, como mi Salvador, y estoy seguro que en su infinita gracia y amor, Dios entonces me ha trasladado del reino de las tinieblas y ahora pertenezco una vez más al reino de su amado Hijo. Esa es una de las posibilidades. Otra de las respuestas puede ser, no estoy seguro de que yo pertenezca al reino de los cielos, o estoy seguro de que hasta hoy no pertenezco al reino de los cielos. En ese particular hay una manera bastante sencilla para nosotros de poder entonces estar seguros en esa área, y es reconocer a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer por Dios. Ser parte de ese reino no se trata de mi obrar, no se trata de lo que yo cotidianamente pueda hacer o lo que pueda hacer antes de pertenecer. Lo único que yo debo hacer, según lo que dice Jesús y la misma Escritura en otros lugares dichos por otras personas, es que necesitamos, como por ejemplo dice el apóstol Pablo, creer en el Señor Jesús, y eso nos va a dar salvación y vida eterna.
Así que, sea que estés seguro de que ya perteneces al reino de los cielos o que aún sin estarlo tomes esa opción, Jesús dice, una vez que entonces estás en el reino de los cielos, que es importante que entonces en lugar de estar ansioso y preocupado por lo que sucede en torno a ti, puedas estar confiado de que ahora hay alguien que cuida eternamente y con amor profundo de ti. No solamente debemos mirar esto. Una de las cosas entonces que vemos es que Jesús, al introducirnos al reino de los cielos por medio de aún su sacrificio, dicho de otra manera, es esto: el evangelio es la buena noticia de reconciliación. El evangelio no es una filosofía a través de la cual aprendemos algunas cosas para mejorar nuestra calidad de vida, para avanzar mejor en ciertas áreas. El evangelio no es conocimiento. El evangelio es la oportunidad que Dios nos ha dado a través de su maravilloso Hijo Jesucristo de reconciliar nuestras vidas con Él. Es una relación que se restablece. ¿Por qué decimos que se restablece? Porque lo que ocurrió en el principio, en el tiempo de Adán y Eva, y lo vemos en el libro de Génesis, es que precisamente cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, una de las cosas que sucede es que Dios entonces les saca del lugar donde ellos estaban viviendo, eso que llamaban el paraíso, el Edén, en fin, y ellos fueron desterrados, fueron sacados de allí, y a partir de ese momento el ser humano vive a sus propias expensas. ¿Qué significa esto de que podemos ahora participar del reino de los cielos? Que podemos vivir con esta confianza en nuestro corazón, que Dios nos ha acercado nuevamente a Él. Estamos una vez más conectados a la fuente. Hemos vuelto a lo que originalmente Dios había planeado para nosotros. Por eso la vida cristiana no es una vida transformada, es una vida nueva. Es lo que se llama regeneración. En otras palabras, Dios vuelve entonces a darnos esa oportunidad de vivir de acuerdo a lo que originalmente Él había planeado para nosotros. Es gozar de su compañía y de su maravillosa presencia. Así que como el pecado nos separó de Dios, alejándonos de su presencia, ¿sabes qué? Debemos tener entonces esta confianza si estamos en Jesucristo. Él nos acercó una vez más a Él. Pero Jesús no solamente nos dice que necesitamos buscar primeramente el reino de Dios, sino que dice también necesitamos como una prioridad buscar su justicia. Y aquí entonces quiero mencionar lo segundo. ¿Quieres avanzar confiadamente en el día a día a pesar de lo que la vida traiga, de las circunstancias o retos que enfrentes? Entonces vive de acuerdo a quién eres. Vivamos de acuerdo a lo que somos. Otra de las cosas entonces que Jesús nos enseña acá es a confiar en la justicia de Dios. Porque si eres hijo y perteneces al reino de Dios, eso no ha sido entregado a tu vida, a mi vida, por mera casualidad o ni siquiera por mera misericordia, sino que lo que dice la Escritura es que ese es un acto de justicia. Lo que tenía que suceder para que Dios perdonara nuestras faltas y pudiéramos restablecer la relación con Él pasaba por un acto de justicia. Porque Dios es justo. No podíamos volver a Él sin que el pago que tenía que hacerse se hiciera. Pero ¿sabes cuál fue el pago entonces que se hizo? Fue el propio Jesucristo pidiendo para vivir entre nosotros, yendo a una cruz, muriendo como un pecador más, sin haber cometido pecado, ir a la tumba y resucitar. Y ese acto es un acto de justicia.
Cuando el Señor entonces nos dice que necesitamos buscar primeramente esa justicia en nuestra vida, lo que nos está diciendo es: reconócete como lo que ya eres. Si eres hijo, es porque aquello que hacía falta para que por derecho legal tú lo fueras, Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no es como el caso de aquella mujer que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, mi hija está enferma, ¿puedes sanarla? Y él le dijo: no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Y hay un contexto en eso, porque esos que llamaba perros se refería a los gentiles, es decir, a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Porque Jesús era coherente. Él decía: yo he venido primeramente a los de mi casa, a lo suyo vino. Dice, y los suyos no le recibieron. Y aquí viene entonces algo adicional. Decía que no es lo mismo con esta mujer. Porque cuando Jesús hace eso, Él no había ido a la cruz. No había muerto para el perdón y la reconciliación nuestra. Pero una vez que Jesús va a la cruz, entonces ya nosotros fuimos conectados a la fuente. El mismo apóstol Pablo lo que nos enseña es esto. Nos dice: yo he venido a predicar el evangelio específicamente a los gentiles. En otras palabras, vine a predicar el evangelio de justicia a aquellos que no eran por el curso natural, no eran de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Por eso el mismo apóstol Pedro decía: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, hablando de los gentiles, ahora son el pueblo de Dios, son linaje escogido, son real sacerdocio. En otras palabras, la justicia lo que significa es que Dios te ha traído como un acto no solo de misericordia. Porque esta mujer le dice a Jesús: sí, Señor, pero aún los perros pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él le dice: bueno, grande es tu fe. El punto es que ya nosotros no estamos en esa situación, sino que una de las cosas entonces que a través de Jesucristo nosotros podemos confiar en que ha sucedido es que ahora nosotros somos de los hijos que están sentados a la mesa del Padre. ¿Confiamos en ese acto de justicia de Dios? De hecho, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que nosotros somos la justicia de Dios. En otras palabras, nosotros somos el vivo reflejo de que Dios es un Dios justo, porque no nos injertó en su nación, en su pueblo, no nos trajo solamente como traer a alguien por la puerta de atrás, sino que pagó todo lo que había que pagar. Ese rescate por la reconciliación, Él lo pagó para que nosotros pudiéramos hoy disfrutar de esta confianza. Cada día nosotros podemos disfrutar de esta confianza. No solo pertenezco al reino de los cielos, sino que por derecho legal soy reconocido como un hijo de Dios por medio de la justicia que a través de el propio Jesucristo Dios ha mostrado hacia mí. Esto también significa que ahora tú y yo tenemos una relación sana, una relación estrecha con nuestro Creador, pero también Él es nuestro Padre y buen Dios. Ahora, esto pasa, por supuesto, por una vía. Lo que el Padre estableció fue esto: todo el que crea en mi Hijo tiene el derecho de gozar de esa justicia, tiene el derecho
de disfrutar de esa vida. Porque nadie, dice Jesús, va al Padre sino a través de mí. Ahora, mira esto. Muchas veces como cristianos hemos pensado quizá que tengo que, o aún, sin aún serlo, hemos podido llegar a pensar de esta manera, que tengo que ser bueno, que tengo que actuar rectamente para que de esa manera Dios me perdone y poder ser incluido en su reino. Y muchos están tratando de hacer el bien para ganar el favor de Dios. Pero queridos, es al revés. Es completamente al revés. Dios muestra primero su favor y su gracia sobre nuestra vida. Por medio de su justicia nos trae nuevamente a tener una relación con Él. Y luego, en respuesta a eso, nosotros podemos actuar rectamente. Y hay una muy marcada diferencia en eso. No estamos tratando de ganarnos la compañía de Dios. No estamos tratando de ser alguien para que Dios se fije en nosotros. Somos alguien porque ya Dios puso sus ojos en nosotros. Porque como la misma Escritura lo dice, Dios tuvo compasión de nosotros cuando todavía éramos simplemente pecadores alejados de Él. Y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él pagó un precio. Se llama Cristo Jesús yendo a la cruz. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez que entonces nosotros recibimos ese favor, esa gracia sobre nosotros, podemos entonces disfrutar de más paz. Como lo dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, estamos en paz con Dios. Estamos entonces en la capacidad de vivir nuestra vida confiadamente, porque el único que podía destruirnos para siempre, desterrarnos para siempre, ha dispuesto por medio de su favor y de su gracia, y aún mostrando su infinito amor, traernos. Y por cierto, ¿quién nos separará de ese amor? Decía el apóstol Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez. No, la muerte misma. Decía no, antes dice, en todas esas cosas debemos reconocernos como vencedores, no por nosotros, no por lo que hagamos, no por las batallas que libramos, sino por medio de Jesucristo, por medio de aquel que nos amó. Ahora, una vez que eso ocurre, que nosotros entendemos, y es una prioridad para nosotros como hijos de Dios, que entender el reino de los cielos al cual nosotros pertenecemos y entender que somos la justicia de Dios, que somos sus hijos por derecho legal, entonces Jesús decía, es allí cuando las demás cosas vienen como una añadidura. Por eso, como resultado entonces, confía en su favor. Es en ese momento en que viene como un alivio, viene como una tranquilidad. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. No significa que de forma automática, cuando creo en Jesucristo, cuando me reconozco como hijo de Dios, inmediatamente entonces vivo en esa confianza. El apóstol dice que vamos a librar una batalla entre nuestro cuerpo y aún nuestra mente. Porque aunque sabemos que esas cosas, o podemos saber que esas cosas son ciertas, muchas veces no vamos a tener esa confianza en el favor que de Dios ya hemos recibido. Queremos avanzar confiadamente en nuestro día a día, necesitamos confiar en un Dios que ha dispuesto favorecernos. ¿Qué viene entonces? Jesús dijo que cuando buscamos entonces el reino de Dios y la justicia, podemos esperar que todas las demás cosas vengan de parte de nuestro Dios.
Cosas como cuáles. Él allí da algunos ejemplos. Él está diciéndonos específicamente allí, bueno, mira, Dios va a alimentarlos porque así como lo hace con las aves, va a hacerlo con ustedes. Tranquilos, no se preocupen. Ni se preocupen en pensar en cómo va a suceder esto antes o después. No. Simplemente confíen. Aquí también se da una batalla, queridos. Porque podemos creer en Dios, pero en algún momento podemos no creer que sus promesas van a cumplirse en nosotros. Y se da una batalla en nuestros pensamientos. Jesús decía en una oportunidad, mientras estaban frente a una planta, una higuera, por la cual él había orado, y dice que se había secado. Simplemente había dicho, sécate, y se secó porque no daba fruto. Cuando pasaron nuevamente, dice que la planta se había secado, y entonces él aprovecha para dar una enseñanza. Y les dijo algo como, ustedes se maravillan de eso, pero les voy a enseñar algo. Si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, podrían decirle no solamente decir que se seque, sino que podrían decirle a ese monte, arráncate y plántate en el mar. Y luego dice, y si no dudan en el corazón, se hará. Y esto es muy importante y revelador, porque a veces podemos decirle a una planta que se vaya, pero comenzamos con la duda en nosotros. Y cuando no hay coherencia entre lo que pensamos o decimos y aún la forma en la que actuamos, entonces en esa incoherencia, dice Jesús, la fe no opera. Tiene que haber una coherencia en esto. Por eso entonces, una cosa es que nosotros confiemos en que Dios puede alimentarnos y otra cosa es la confianza diaria de no levantarnos angustiados para ver cuánto esfuerzo tengo que hacer y qué es lo que tengo que hacer para que tal cosa ocurra. O en el caso del vestido, y hay otras áreas que quizás en algunos casos pueden ser más profundas. Jesús dio algunos ejemplos, pero es que va más allá. La Biblia dice que el Señor es nuestro sanador en medio de la enfermedad, o aún cuando pensamos en estas cosas, podemos entonces decirle, Señor, no quiero vivir en esta angustia y en esta preocupación, sino que lo que quiero hacer, reconociéndome como lo que soy, un ciudadano del reino de los cielos, un hijo tuyo o una hija tuya, yo quiero entonces entrar en esta confianza. Que la sanidad, que la salud en mi vida es simplemente una añadidura. Lo grande ya fue hecho, lo pequeño llegará a mí. Y puedo entonces transitar, puedo caminar en esa confianza plena. En otras áreas también, en lo financiero. Porque a veces pareciera que la vida cristiana solo se trata de lo espiritual que está incluido. Pero es que lo espiritual afecta nuestra vida cotidianamente. Lo espiritual afecta definitivamente las otras áreas de nuestra vida. Y por cierto, puede influir sobre ella. Y espero en el Señor que esa influencia sea para bien. Porque también podemos influir negativamente, porque conforme a la fe nuestra es hecho, dice la Escritura. Así que si yo creo que no tendré algo, de acuerdo a mi fe va a ser hecho. Si yo creo que voy a tenerlo, conforme a mi fe va a ser hecho. Por eso decía en unos programas atrás, deja que entonces eso trabaje a tu favor y no en tu contra. Aún en otras áreas, en lo que tiene que ver con nuestra vida emocional, en lo que tiene que ver con nuestras relaciones. Es más, este mismo día yo puedo entonces preguntarte que en tu caso, cómo esto aplica en tu propia realidad. Porque una vez que reconozco y pongo el reino primero, su justicia primero, y reconozco el favor de Dios sobre mi vida y que la bendición de Dios me seguirá todos los días por el resto de mi vida, y por cierto, el resto de mi vida es eterna. Si entiendo eso y quiero caminar de acuerdo a eso, ¿sabes cuál es el resultado que según Jesús vendrá? Lo acabamos de leer. Dice, por lo tanto,
no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Sabes qué nos enseña el apóstol Pablo, querida iglesia? Dice que Dios nos perdonó aún nuestras acciones del pasado, de tal manera que nosotros podamos vivir bien en el presente, sabiendo, decía él, que sabiendo Dios cuáles eran los propósitos y los planes que tenía con nosotros en el futuro. Es muy interesante. Lo que dice es, ¿por qué Dios nos perdona? Para que nosotros podamos tener una esperanza eterna en Él. Porque Él sabía los planes que tenía en relación a nosotros. Y por cierto, queridos, no son planes de mal, sino que son planes de bien. Tu futuro está asegurado en el Señor. Tu futuro está seguro en Dios. No solamente por las palabras o los pensamientos que podemos decirnos, sino porque ahora Dios en su infinita gracia está comprometido para que eso sea así. Si ya Dios nos ha perdonado, si ya Dios nos ha mostrado su amor, si nos ha acercado a Él, si nos ha dado el derecho de podamos vivir en esa confianza, Jesús dice, entonces confíen, no se preocupen. No se preocupen. Descansen en Él. Descansen en Él. Hoy quiero entonces llevarte a quizá pensar que en tu caso, ¿cuáles son las añadiduras que a partir de quién sabes eres, sientes que necesitas que Dios traiga? ¿Cuáles son esas añadiduras? ¿Necesitas que Dios añada paz a tu corazón? Confía y dile, Señor, quiero vivir con más paz en mi vida, porque no quiero tomar este favor y esta gracia con la cual tú me has bendecido, y esta oportunidad de sentir que tú eres mi cuidador, mi protector, para seguir entonces cargando sobre mis propias emociones, sobre mis propios pensamientos y aún sobre mi propio cuerpo, aquello que tú has prometido llevar por mí. Quizás es en otra área que puedas decirle, Señor, necesito que me sea añadida sabiduría, porque necesito tomar alguna decisión, bien sea en lo personal, con la familia, en fin, en cualquier área, y necesitas más sabiduría a la hora de tomar alguna decisión. Pues lo que la Biblia dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará en abundancia y sin reproche. O probablemente lo que requieras es en el área financiera. Y allí el Señor te dice, recuerda que eres mi heredero. Pero la fe tiene que ver con pedir, pero a la vez no dudar en el corazón. ¿Recuerdan eso? Tiene que haber esa coherencia. Que aquello que pedimos, confiemos en que va a ser así. Es como en el caso de alguien que dice, no, estoy seguro que hoy sí me van a dar ese trabajo. Yo voy a ir a la empresa porque estoy seguro que voy a tener ese trabajo. Me va a llevar este otro currículum por si acaso, de repente de allá para acá lo dejo en otra empresa. No hay coherencia. Porque una cosa es lo que está declarando y otra cosa es lo que está creyendo. Ahora, pareciera que en esta área aún puede ser risible. Pero es que hay otras áreas que son más imperceptibles, que son más difíciles de ver, en lo que necesitamos o en las que necesitamos pensar, de tal forma que le digamos, Señor, quiero tener coherencia. Quiero tener coherencia en esto, no dudar en mi corazón. De tal manera, y en especial, no dudar en el corazón de que pertenezco a tu reino, no dudar en mi corazón que soy parte de tu familia y que tus promesas están sobre
sobre mi vida. Y eso no significa que hay algunas cosas que no puedan darse. Pero allí viene la confianza de saber que si la voluntad de Dios está sobre mi vida, entonces eso es lo mejor para mí. Porque mi Padre me conoce aún mejor que yo mismo, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es, en este caso, recuerdan, cuando pedimos, hagámoslo en coherencia. Que la mente, el cuerpo y el espíritu vayan en una misma dirección. Y eso es fe, según lo que el propio Jesús nos decía. Quizás hayan otras áreas en las que puedas pedir. Solo tú lo sabes. Yo solo estoy poniendo algunos ejemplos. Pero hoy entonces te animo a tener visión de reino. Tener esa visión que nos dice o que nos recuerda, puedo avanzar confiadamente sabiendo que hay un reino que me respalda, que hay un rey que es mi Dios, mi Señor, pero también mi Padre. Yo decía en estos días en uno de los programas, haciendo referencia a esto del reino de Dios en nuestras vidas y cómo pertenecemos a Él, y yo comparaba esto como en las personas que quedan atrapadas en un país en guerra, y por ejemplo, o en una situación de crisis, y ellos llaman a su embajada para que le ayuden a resolver. Entonces, después que hablaba de esto, me quedé pensando y dije, pues hay momentos en el que Dios, cuando llamamos a Él, cuando le llamamos al reino, hay momentos en el que Dios dice, voy a enviarte la ayuda donde estás para que resuelvas allí. Hay momentos que nos va a decir, necesitas ir a la embajada. Pero hay otros momentos en los que el Señor nos va a decir, quiero traerte de vuelta a tu patria. Así que ya sea que el problema se resuelva ahí, se resuelva acá, o que vayamos a la patria celestial, podemos hacerlo con esta confianza. Dios, que es fiel y dirige mi vida, sabe lo que yo necesito y conoce en detalle cada uno de los momentos que me tocará vivir. Por eso puedo vivir confiado en Él, confiado en su amor, no confiado solo en lo que haga, sino confiado en Él. Por eso entonces, antes de orar, ¿qué te parece si piensas en estas cosas? ¿Te reconoces como parte del reino de los cielos? Pregúntate, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué implicaciones tiene ahora mismo en tu situación, en tus circunstancias, en tus sueños, en tus planes, en tus anhelos, en tu familia, en cada área de tu vida? ¿Qué significa eso en tu vida? Pregúntate, ¿eso es una prioridad para mí? Piensa, ¿qué significa que la justicia de Dios se ha alcanzado? ¿Qué significa para ti en tu propia situación? ¿Cómo aplica eso a tu vida? ¿Cómo piensas que eso ahora mismo puede hacerte avanzar confiadamente? Y aún pregúntate, ¿realmente confío en que las demás cosas serán una añadidura para mí? ¿Realmente confío en eso? Según las palabras de Jesús, hay una sola forma de saber si eso es así: vivir confiadamente. Cuando vivimos angustiados por alguna situación, eso debe ser una luz que se enciende para decir, hay algo en lo que estoy dudando. Yo en lo personal me he dado cuenta que cuando estoy más angustiado por alguna situación, preocupado por algo, es porque he olvidado algunas de estas dos cosas fundamentales. O he olvidado que el reino me favorece porque pertenezco a Él, o he olvidado quién soy para el Señor por medio de Jesucristo. Pero cuando volvemos a ser conscientes de esto, nuestra vida vuelve a alinearse. Tomamos un momento para orar. Padre, quiero darte gracias en este instante. Gracias por tu favor. Gracias porque a través de tu Hijo, oh Dios, nos has permitido dejar esa pasada manera de vivir donde estábamos
prisioneros del pecado, prisioneros de nuestras emociones, prisioneros del temor, de la vergüenza, de la culpa, prisioneros aún de hábitos en nuestras vidas, tratando de sobresalir, tratando de llevar una buena vida, pero independientemente de ti, y allí tuviste compasión de nosotros, nos miraste con ojos de amor y abriste un espacio cuando ni lo merecíamos. Abriste un espacio entre tu pueblo para injertarnos allí, para que pudiéramos estar allí sabiendo que no estamos simplemente como personas invitadas, sino como hijos reconocidos por ti. Señor, gracias, porque a pesar del pecado, tu justicia pudo alcanzarnos. Nos diste lo mejor que podías darnos, tu propia presencia, tu vida eterna. Gracias por eso. Hoy, Señor, ayúdanos para que como hijos e hijas tuyos podamos, Señor, transitar en la confianza de que si te pertenecemos, el bien nos perseguirá, la bendición nos seguirá, que las demás cosas serán una simple añadidura para nosotros. Y ayúdanos, Padre, para avanzar en esto día a día. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde estas cosas cuando en medio de las situaciones de la vida las olvidemos. Bendigo a cada persona en tu nombre, Señor, y pido que tu favor y tu gracia pueda ser palpable, visible, notable para cada uno de nosotros, aún en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo decía que la manera de ingresar a esa confianza y a esa relación cercana con Dios simplemente es reconocer a Jesucristo. Si es que hay alguien que nos ha visitado hoy por primera vez o has estado antes con nosotros, pero todavía no has reconocido al Señor como tu Salvador, no has reconocido a Jesucristo como tu Señor, entonces este es un buen momento para hacerlo si es que así lo dispones y que puedas entonces transitar tu vida confiadamente. Si ese es el caso tuyo, ¿por qué no oras conmigo de esta forma? Dile: querido Dios, gracias. Gracias por hablarme este día. Gracias por mostrarme que hay un camino más excelente para mí. Dile: perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdóname porque a veces no te tomé en cuenta, pero a partir de hoy quiero seguirte. Gracias porque sé que me das la oportunidad de ser tu hijo o tu hija. Me das la bendición de llamarte Padre. Dile gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración hoy por primera vez, estaremos encantados de poder recibir noticias tuyas. Es una maravillosa noticia que recibiremos. Por eso, si quieres, escríbenos un WhatsApp, escríbenos algún correo electrónico, en fin, ponte en contacto con nosotros como iglesia. Y por cierto, si quieres visitarnos, si estás en la ciudad de Cabudare, aún puedes venir presencialmente a algunas de nuestras sedes. Es más, si alguna persona nos ve en ese momento y quieres visitarnos, estás por acá en Cabudare o cerca de nuestra ciudad y quieres conocernos personalmente, puedes entonces venir. Las direcciones de nuestras sedes están allí ahora mismo en pantalla. Puedes venir y nos encantará compartir un tiempo contigo. Que Dios les bendiga a todos, que puedan seguir disfrutando de esa convicción de que somos amados, estimados por nuestro Padre, valorados por Él, y que esta sea una buena semana para ustedes. Un abrazo, que Dios les bendiga.
Tomemos entonces ahora, querida iglesia, un tiempo para honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dando de aquello que antes hemos recibido de la mano de nuestro buen y poderoso Dios. Compartimos contigo toda la información necesaria para que puedas hacerlo. Y en este momento también declaramos bendición, declaramos la palabra de Dios sobre tu vida y la vida de tu familia, aquella que el Señor nos promete, que dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Amén.